Hola nuevamente, queridos amigos. Le damos gracias a Dios porque una vez más estamos aquí para poder compartir una maravillosa porción de la palabra de Dios, que sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y eso es lo que hacemos el día de hoy, enseñar. Y le hemos puesto al tema el título el que predica para su propio beneficio, predica de su propia ambición. El título del día de hoy es: el que predica para su propio beneficio, predica de su propia ambición. Ese es el título del tema del día de hoy, y sabemos que será de bendición esta palabra para tu vida como lo es para la mía. Hoy hablaremos de tener cuidado de no estar predicando o sirviendo a Dios con un motivo incorrecto. Pues sabemos que las mismas escrituras nos muestran ejemplos de cómo algunos empezaron predicando por amor a Dios, pero se desviaron por amor al dinero. Como lo menciona el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Y la palabra dice de esta manera: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice 1 de Timoteo, el apóstol Pablo hablando, que algunos se desviaron de la fe por amor al dinero. Este capítulo de 1 de Timoteo, capítulo 6 del versículo 3 al 10, Pablo habla de unos falsos maestros que al principio buscaban a Dios, estaban con fe en Dios, pero después se alejaron y dejaron de buscar a Dios por buscar el dinero. Estas personas se desviaron de la fe. Estos falsos maestros, amadores del dinero, utilizaban como pantalla para engañar y ser más creíbles la palabra de Dios. Estos hombres que en un momento empezaron bien a buscar a Dios, tenían fe en su palabra, en Dios, cuando vieron que había manera de adquirir un beneficio propio, que vieron que había manera de manipular las escrituras para beneficiarse a sí mismos, pues decidieron dejar de buscar a Dios y decidieron buscar el dinero. Se desviaron de la fe, dice el apóstol Pablo, por amor al dinero. ¿Por qué? Porque sabemos que el dinero es la causa más grande de corrupción, o que corrompe a muchos cristianos. Aquí hay un caso específico, dice que algunos se desviaron de la fe por amor al dinero. Estos eran unos falsos maestros, como te lo digo. El apóstol Pablo estaba hablando de ellos. ¿Por qué estos falsos maestros siempre, mi hermano, se van a disfrazar de piedad? Pero en realidad su único objetivo primordial, su deseo más grande y su gran ambición es adquirir ganancias monetarias, manipulando las escrituras. ¿Por qué? Porque se desviaron de Dios, de la fe verdadera, por amor al dinero. En el versículo 5, el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6 habla de estos hombres de esta manera, de los que se desviaron, de los que ahora predicaban por su propio beneficio, de los que predicaban su propia ambición. Dice el apóstol Pablo en el versículo 5 de 1 de Timoteo capítulo 6 esto acerca de estos hombres. Dice que eran hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que tomaban la piedad como fuente de ganancia. Y todavía dice el apóstol: apártate de los tales. O sea, Pablo le dijo a Timoteo: apártate de este tipo de personas.
que andan ahí enseñando, manipulando las escrituras, enseñando cosas diferentes para adquirir un beneficio propio. Es de ahí el título de esta enseñanza: el que predica para su propio beneficio, predica de su propia ambición. Estos hombres predicaban para su propio beneficio. Su único objetivo y su mayor ambición era ganar una ganancia monetaria. El apóstol Pablo lo dijo: hombres corrompidos, corruptos de entendimiento y privados de la verdad. La verdad ya no estaba en ellos. La verdad del evangelio ya no es lo que ellos anunciaban. Ahora anunciaban lo que ellos sabían que podían utilizar de las escrituras para manipularlos. Por eso dice que utilizaban la piedad para ganancia. Hoy en día no ha dejado de ser así. Aunque muchos hermanos lo tomen esto como algo increíble, es una verdad que sucedía en los tiempos del apóstol Pablo con estos falsos maestros, los cuales él está señalando en 1 Timoteo capítulo 6 del versículo 3 al 10. Hoy en día no es la excepción. Sigue habiendo este tipo de hombres que comenzaron en un principio quizás bien, pero cuando vieron que había ganancias, y me refiero al dinero, se desviaron de la fe y empezaron a predicar para su propio beneficio, utilizando, como te digo, de pantalla la palabra de Dios y disfrazados de piadosos. Y como se disfrazan de piadosos, es muy difícil muchas veces identificarlos, y más difícil aún para aquellos que no escudriñan, que no estudian las escrituras. Las escrituras son la fuente de donde podemos adquirir el conocimiento para identificar a estos falsos maestros o falsos obreros, como usted los quiera llamar, obreros fraudulentos que solo predican para su beneficio propio, utilizando la piedad, como dijo Pablo en el versículo 10, en el versículo 5 de 1 Timoteo 6, para ganancia. Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, dijo Pablo: apártate de los tales. En 2 de Corintios 4, del versículo 5, 2 de Corintios 4, versículo 5, encontramos al apóstol Pablo también hablando de esto de esta manera, hablando de sí mismo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Totalmente contrario a lo que hacen estos hombres que se predican a sí mismos y predican por un beneficio propio. Pablo decía: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesucristo. Algo totalmente distinto, y este es el motivo por el cual nosotros debemos predicar, debemos servir a nuestro Señor Jesucristo, por amor a Él, no por adquirir alguna ganancia o un beneficio propio. Estos falsos maestros trabajaban, predicaban y todo lo que hacían para adquirir una ganancia deshonesta. Y eso no es lícito delante de Dios. No es correcto, y no debemos actuar de esa manera, ni permitir que alguien que actúe de esa manera esté lucrando con la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 5, él empieza a hablar del versículo 1 al 6. Esto era la defensa del apóstol en contra de los falsos maestros, de los cuales ellos decían que el apóstol Pablo predicaba por ganancias para él, cuando en realidad los falsos maestros eran los que lo hacían para sacar ganancias, pero querían poner el mal al apóstol Pablo, como hoy en día. Si alguien escucha un mensaje como estos, o los que dan cientos de hermanos alrededor del mundo que confrontan a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a todo lo que tenga que ver con los falsos y enseñanzas falsas y obreros fraudulentos, van a decir también como estos: no, ellos decían: no, Pablo es el que anda predicando para sacar ganancias monetarias para sí mismo, anda predicando para su propio beneficio.
cuando en realidad los que predicaban para sacar ganancias deshonestas eran estos falsos maestros. Siempre el falso maestro va a querer defenderse queriendo poner el mal a aquel que lo está exhibiendo, queriendo imponernos el mal a aquellos que exhibimos esta clase de actividades corruptas dentro de la iglesia y que muchos hombres ejercen de una manera sin escrúpulos, sin importarles nada, utilizando la piedad para ganancia propia. Pero los que predican para su propio beneficio, predican de su propia ambición. El apóstol Pablo lo que estaba haciendo en 2 de Corintios capítulo 4, como te digo y te lo vuelvo a repetir, era defenderse de las acusaciones de estos falsos maestros que andaban haciendo este tipo de prácticas incorrectas dentro del pueblo de Dios. El apóstol Pedro también dijo algo sobre este tipo de personas que se desvían de la fe, que empezaron bien, pero luego empezaron a amar el dinero y dejaron de buscar a Dios para buscar el dinero, utilizando la piedad para adquirir un beneficio propio. Utilizando la piedad significa utilizando las cosas de Dios, utilizando la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios. Se disfrazaban como unos obreros humildes, pero en realidad eran unos lobos rapaces que solamente querían trasquilar al rebaño, sacarles el dinero. El apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro, capítulo 2, del versículo 13 al 15, 2 de Pedro, capítulo 2, acompáñame. Capítulo 2, versículo 13 al 15, y dice la palabra de esta manera: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. El apóstol Pedro estaba hablando de unos falsos profetas, y él decía estas palabras de ellos: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Este tipo de personajes no buscan la gloria de Dios, no buscan predicar el evangelio ni servir en lo que hagan, porque te digo que se disfrazan y utilizan la piedad para ganancia deshonesta. Ellos pueden aparentar muy buenas obras, pero siempre detrás de esa pantalla está el beneficio para ellos y dicen: de aquí sale algo bueno para mí. Y quiero decírtelo, aunque lo creas increíble, aunque no puedas creerlo, es una realidad que existió en los tiempos del apóstol Pablo y siguen existiendo hombres como esos, amadores de sí mismos, que usan la piedad para ganancia deshonesta hoy en día. Hoy en día lo sigue habiendo. El apóstol Pedro, como te digo, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dijo: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son, fíjate lo que dijo el apóstol Pedro de estos personajes que predican o que sirven para un beneficio propio, sirviéndose de Dios, que predican de su propia avaricia. Dijo esto: estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Versículo 14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Y están llenos de qué? De codicia. ¿Qué les gusta? Gozar de deleites cada día. Son de estos personajes, por lo regular usted los identifica porque dan este tipo de enseñanzas, que ellos como siervos de Dios merecen lo mejor. Y que usted también como hijo, ¿no? Claro, le van a decir eso para convencerlo de que si él tiene lo mejor, pues como él tiene lo mejor, usted va a obtener también lo mejor. Ellos dicen: no, yo como siervo de Dios o siervos de Dios merecemos lo mejor. Un ejemplo: si estos hombres tienen a un pseudoapóstol a su servicio o están bajo la tutela de un pseudoapóstol falso de estos tiempos, dicen, cuando viene este pseudoapóstol a visitar la ciudad y va a hacer una de esas
reuniones o conferencias o lo que como le llamen ellos. Viene el apóstol fulano, necesitamos, hermanos, juntar dinero, ofrenden por favor para rentarle la suite presidencial al apóstol porque se merece lo mejor. Se merece lo mejor, dicen ellos, ¿no? ¿Qué les gustan a estos tipos de personajes? Disfrutar, gozar de deleites cada día, lo mejor, dicen ellos, ¿no? Pero sus corazones, dijo el apóstol Pedro, están llenos de codicia y son hijos de maldición, son manchas en los ágapes, mi hermano de la iglesia. Son manchas, ¿por qué? Porque muchas personas, por este tipo de personajes que solamente predican y sirven para ganar un beneficio propio, que usan de la piedad para ganancia propia, pues mucha gente no se quiere acercar al camino del Señor y le echan la culpa a otros, y aquel que se fue al mundo porque sigue tomando, y aquel que se fue porque aquello. No, también es porque miran este tipo de corrupción dentro de la iglesia y a hombres sin escrúpulos que no les importa más que enriquecerse y aprovecharse de las personas, porque aquí dice que seducen a los inconstantes. ¿Quiénes son los inconstantes? Aquellos que andan de aquí para allá y de allá para acá, de iglesia en iglesia, que no se definen, que no tienen una constancia ni en la oración, ni estudian las escrituras. Son fáciles de engañar, y a estos caen redonditos en las manos de este tipo de personajes, que por lo regular también no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pero aquellos que todavía tienen menos conocimiento caen en ellos, porque ellos les dicen: no, yo soy el siervo aquí, yo soy el apóstol, yo soy el pastor, yo soy aquello, y yo soy el profeta, y usted se somete. Y como la gente, pues pobrecita, inconstante, desgraciadamente no estudia las escrituras, dice: sí, es cierto, él es el siervazo de Dios, y yo, calladita la boca, lo que él diga es verdad, y lo tomo mejor que la Biblia. La Biblia dice una cosa, pero él dijo otra cosa. Fíjese, un ejemplo tremendo de este tipo de personas, hermanos. Esto lo viví, no me lo contaron ni lo vi en las redes sociales, lo viví en carne propia. En un lugar, una vez fui a una iglesia, no voy a decir dónde porque se pueden ofender varios, y no es esto, no es el caso, sino que fui a este lugar y invitaron a una persona ese día a predicar, y pues estaba la iglesia más o menos, había gente. Y cuando este hombre pasó a predicar, leyó el versículo donde dice que Dios, al que toma por hijo, disciplina y castiga. Pero este hombre, cuando leyó el versículo, dice: aquí dice que Dios castiga. Y leyendo la Biblia decía: aquí dice que Dios castiga, pero yo digo que no. Y la gente, tremenda reacción. La gente, el pastor de ese lugar, los líderes de ese lugar, nadie dijo nada, todos dijeron amén. Y yo me quedé como diciendo: ¿cómo que aquí dice la Biblia que Dios castiga al que toma por hijo, pero yo digo que no? Así son este tipo de personas, hermanos. Así son. Predican lo que les da la gana, sin estudiar las escrituras, sin saber realmente lo que están diciendo. Estos falsos maestros, estos falsos profetas que ahora el apóstol Pedro estaba exponiendo, diciendo que estaban llenos de codicia. En el versículo 15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Quién es Balaam? Pues un profeta, hermano, que encontramos en el libro de Números 22. Se desvió, dice aquí también, como los que se desviaron de la fe. ¿Por qué se desviaron estos que el apóstol Pablo menciona? Por amor al dinero. ¿Por qué se desviaron estos falsos profetas como Balaam? Por amor al dinero. Balaam fue un profeta que fue corrompido por dinero para ir y maldecir al pueblo de Israel por un rey, ¿verdad? Que le dijo: te voy a dar una lana, ve y maldice al pueblo de Israel. Y este profeta dijo: bueno, pues primero no quería, pero ya vio que sí era una buena lana. Dijo: ok, venga para acá, una lanita no me cae mal, ¿verdad? Y todavía dicen estos: es de Dios. Así actúan estos. De la manera que actuó este hombre, se desvió, dice el versículo 15, han dejado el camino recto. El apóstol Pablo dijo: se desviaron de la fe. Es lo mismo, pero por el mismo motivo lo hicieron estos dos: los falsos maestros que el apóstol Pablo enfrentaba y los falsos profetas que Pedro enfrentó. ¿Por qué se desviaron?
por amor al dinero. Empezaron los dos rectos, empezaron buscando a Dios, empezaron creyendo en su palabra, pero al mirar que había manera de lucrar, que había manera de trabajar un poco menos y de decir, bueno, no hago nada, nomás enseño, manipulo a las personas, me hago el santo y digo que soy bien ungido y les digo 2, 3 cositas y van a echarle moneditas al alfolí. Y de esa manera viven muchos, engañando a las personas. Y no me refiero a aquellos que son dignos de su salario, hermanos. Me refiero a los indignos, ¿verdad? A los como los que habla la palabra de Dios, como los que menciona en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, el apóstol Pablo, y como los que menciona en Segunda de Pedro, capítulo 2, el apóstol Pedro, que son obreros que se desviaron y que ahora utilizan la piedad para ganancia deshonesta. El título de esta enseñanza, te la vuelvo a repetir, es: el que predica para su propio beneficio, predica de su propia ambición. Predica de su propia ambición. El pastor Paul Washer dijo esta frase: la gran ambición verdadera del discípulo es ser como su maestro. Te la voy a volver a repetir. El pastor Paul Washer dijo: la gran ambición, esta es la gran ambición que usted y yo debemos tener, no la ambición de estos falsos maestros, ni de estos falsos profetas que se desviaron de la fe, que se desviaron del camino recto para utilizar la piedad como ganancia y adquirir un beneficio propio, refiriéndose a dinero. Esa no es la ambición que debemos tener, hermanos. La ambición que usted y yo debemos tener es esta: de ser como nuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro? No soy yo su maestro, hermanos. Yo sé que hay maestros que Dios ha puesto y muy respetables y maestros dignos de honrar. Claro que sí los hay y los reconozco. ¿Por qué? Porque yo me nutro también de ellos y los honro, oro por ellos, claro que sí. Pero también hay personajes que no merecen eso, hermanos. Pero estamos refiriéndonos a ser que nuestra mayor ambición como discípulos es ser como nuestro maestro Jesucristo. ¿Y cómo era él? Manso y humilde. Dice la Escritura que él no se aferró a ser como Dios, sino que se despojó de ello. Una humildad tremenda. Nuestro Señor Jesucristo nunca nos enseñó a que teníamos que vivir sirviendo o predicando para sacar un beneficio propio, mucho menos a amar el dinero, como este tipo de falsos maestros y falsos profetas y falsos obreros lo hacen. Y lo hicieron en el tiempo de Pablo y de Pedro y lo siguen haciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque también existen ese tipo de personas. También existen, ¿dónde? Dentro de las iglesias. Porque por lo regular ocupan lugares de liderazgo. Son los que están al frente de la congregación. Como te lo vuelvo a repetir, y sé que hay obreros dignos de su salario, obreros que realmente hacen una obra ejemplar en conducta y palabra. ¿Por qué? Porque no hacen las cosas para beneficiarse a sí mismos, sino que Dios los honra de una manera maravillosa. Y no quiere decir que ellos, porque Dios los honra, teniendo la posibilidad, como el apóstol Pablo, de tener una vida ostentosa y lujosa, no lo hacen, porque son verdaderos siervos de Dios. Siervos de Dios. Un ejemplo de ello, el pastor Charles Spurgeon, de los años 1900. Este hombre predicó infinidad de libros, sacó infinidad de libros que se vendían. Era el predicador de la iglesia más grande de Inglaterra. Su iglesia tenía hasta 5,000, 7,000 miembros. Este hombre pudo haber vivido una vida opulenta, llena de lujos. Si en aquel tiempo hubiera habido jets privados, él pudo haber tenido el mejor carro y vestirse con los mejores trajes. Pero ¿sabes qué hacía este hombre? Tenía lo suficiente para vivir una vida honrosa como siervo de Dios, pero también ayudaba. Abrió muchos orfanatos, abrió institutos para pastores, tenía lugares para ayudar a los pobres.
e infinidad de cosas, y todo ese dinero él lo canalizaba y lo distribuía para eso. No decía, Dios me lo dio y es para mí, el obrero es digno de su salario y yéngase todo para mis bolsillos, como muchos que nomás andan buscando eso. Y todo lo que llega es para mí, y todo lo que llega es para mí. ¿Será correcto esa actitud de estos hombres? ¿O será que son hombres que usan la piedad para ganancia? Deberíamos de pensar en eso, hermanos. Deberíamos de pensar en ese detallazo. Otro ejemplo maravilloso de hombres de Dios que merecen honra, por dar algunos nada más, es John MacArthur. Del siglo XXI aún sigue nuestro hermano predicando más de 50 años en la iglesia de Grace Church, la iglesia en California. Este hombre, escritor de libros maravillosos que nos nutren, un hombre incansable que predica día tras día, un hombre que saca estudios tremendos, un hombre que tiene una iglesia de más de 4,000 personas. Y no porque se crea él el gran hombre, no, él siempre exalta a Jesucristo. Él es el pastor principal de la iglesia de Gracia a Vosotros en California, pastor John MacArthur. Pero este hombre, de tantas regalías que puede adquirir por canales en YouTube, por libros vendidos, por conferencias, quiero decirte algo, vive honrosamente, pero no tiene jet privado, ni trae trajes de $1,500, ni relojes de $40,000, ni trae el carro deportivo más lujoso y caro para decir que es el siervazo de Dios. Porque estos hombres como John MacArthur, como Charles Spurgeon, no predican y utilizan la piedad para ganancia deshonesta. No predican para un beneficio propio y no predican de su propia avaricia, ni se predican a sí mismos como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en sus tiempos pudo haber sido riquísimo, multimillonario, más que varios hombres que se ven en las redes sociales que presumen que Dios está con ellos y que muchos quieren imitar. La mayoría de líderes quieren imitarlos porque ven su ostentosidad y su lujo que derrochan y el dinero que ellos presumen tener. Y eso es lo que quieren. El apóstol Pablo pudo haber sido más rico que ellos, porque era un hombre que verdaderamente Dios usaba y hacía milagros de verdad. Un hombre que tenía la investidura y el poder y la autoridad dada por el mismo Señor Jesucristo. Pero jamás utilizó eso para ganancias deshonestas. Jamás utilizó la piedad para enriquecerse a sí mismo. Jamás se predicó de sí mismo. Jamás dijo, yo soy el gran apóstol de Cristo y me tienen que honrar con lo mejor. Y cuando yo llegue quiero que me tengan la suite presidencial y que me renten la camioneta del año y me pongan 4 guaruras a mi alrededor porque nadie me puede tocar porque soy el ungido de Jehová. Eso es lo que dicen ahora muchos ridículos hoy en día, con toda la palabra y la expresión, porque esos son unos ridículos, que si se comparan al apóstol Pablo, a Charles Spurgeon, a John MacArthur, no son nada. Y sus enseñanzas huecas y vacías, que solamente los inconstantes siguen. Solamente ellos. Pero qué terrible situación, ¿verdad? El apóstol Pedro dijo de estos falsos, del versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado, igual que Pablo, se desviaron de la fe, pero Pedro dijo se han extraviado y siguen el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué amó? El dinero. El dinero. Te digo que el amor al dinero, dice el versículo 10 de 1 Timoteo 6, el amor al dinero es raíz de todos los males que aún a muchos ministros corrompe. Esa es la verdad, el amor al dinero. El amor al dinero. El motivo por el cual debemos servir a Dios, hermano, usted y yo, el motivo principal, nuestra mayor ambición es para imitar a nuestro Maestro Jesucristo. ¿Cómo era Él? Humilde y manso. Nunca anduvo deseando ostentosidad, ni que lo pusieran en el primer poste con su nombre grande, como hoy en día. La foto del fulano, su nombre a todo lo que da, profeta, ¿no? Apóstol, fulano de tal. Y acá abajo Jesucristo, una letrita chiquita, ¿no? Que ni se miran. ¿Por qué? Porque les encanta predicarse a sí mismos. El apóstol Pablo, al contrario de los falsos maestros y falsos profetas y falsos obreros que predican por beneficio propio, nunca se promovió a sí mismo. Nunca se promovió a sí mismo. Nunca anduvo poniendo ahí, yo fulano de tal, conferencia
y gran campaña de milagros. Solamente ven con fe. Vamos a cobrar nomás simbólicamente por recuperación 100 pesos. ¿Qué es eso? ¿Cómo que vamos a cobrar de recuperación 100 pesos simbólicamente? Que la Biblia no dice que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, hermanos. ¿O en qué me perdí yo, verdad? ¿Me perdí yo? ¿Estoy mal? La Biblia dice dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, sea el talento que tengamos, sea lo que tengamos y que hagamos, sea cantar, sea predicar, sea ser un maestro, sea pastor, dar de gracia, de gracia. ¿Qué es de gracia? Gratuitamente. A nosotros no se nos cobró nada, se nos fue dada el talento gratuito, la palabra de Dios gratuita. Solamente hay que invertir un tiempo, claro, para estudiarla. ¿Para qué? Para brindar un mensaje eficiente, conciso, nutrido. No hay un mensaje como si fuera comida chatarra. Decir un versículo. Muchos desgraciadamente leen este versículo. Vamos a decir un ejemplo. Dicen Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito, ya lo sabemos todo. Y empiezan a hablar de otra cosa. Y la predicación fue una ensalada, ¿no? Porque hablaron de todo, no tuvieron un punto específico, no llevaron hacia un lugar y simplemente hablaron lo que se les vino a la mente y todo y al último terminan diciendo, ¿quién quiere revelación? Y ya, con eso bastó y fue suficiente. Y los inconstantes, bravo, siervazo, y ahí anda aquel con el saco haciéndoles así, ¿no? Y soplándoles, y dando vueltas la gente y dicen, esa es la gran manifestación de que Dios está con el siervazo. Eso no es nada, eso no es mentira, eso no tiene nada que ver. Lo más importante, si lo vemos en las Biblias, el apóstol Pablo nunca anduvo con el saco o con el sudario o lo que trajera puesto, dándoles vueltas ahí o soplándoles o gritándoles más, ordenándole al Espíritu Santo que hiciera lo que él quería. En ningún momento. Estos tipos de personajes que predican para su propio beneficio hacen este tipo de shows. ¿Por qué? Porque a los inconstantes, como los menciona, son fáciles de seducir y esto les gusta, porque no les importa el mensaje, la palabra, el contenido de las escrituras. No, ellos quieren ver un show. Quieren ver que alguien diga algo así, que se oiga muy sobrenatural. Palabras hebreas, por ejemplo, ¿no? Que ahorita anda muy de moda lo de judaizar nuevamente, no ser judaizantes, ¿no? Y decir Yahshua, Hamasía, y decir Shalom, y palabras, ¿no? Para que digan, wow, qué tremendo el hermano, qué tremendo el siervo, ¿no? Sabe hablar hebreo. Sí, 3, 4 palabras. Saben lo que yo sé de inglés, ¿no? Decir, how are you today? Fine, pencil y yellow. Hasta ahí llegó nuestro gran conocimiento hebreo de muchos, como yo sé inglés. Porque en realidad pues no sé, hermanos, inglés. Es lo mismo que estos personajes. Saben 2, 3 palabras y las dicen y se oyen como que están muy tremendos, ¿no? Pero lo importante es el mensaje, hermanos. Y que miremos que el apóstol Pablo nunca se promovió a sí mismo. Muchos hoy en día claramente demuestran su motivación al servir, predicar, cantar, y no es exaltar a Jesucristo, sino promoverse a sí mismos, pues su deseo es lograr fama. Dicen, no, yo quiero ser famoso, yo quiero enriquecerme porque con la fama viene el dinero, y obtener una posición entre los hombres, que los miren y los respeten y digan, wow, el siervo, el gran cantante, el gran salmista, wow. Se disfrazan de piedad y según ellos dicen, no, lo hacemos para Dios. Lo hacemos para Dios, hermanos. Es para la gloria de Dios. Oigan mi próximo LP, cómprelo. Le va a ser de bendición. ¿Qué? Cómprelo, le va a ser de bendición. Por favor, imagínense a Pablo o a Pedro o al mismo Señor Jesucristo diciendo, voy a venir el día fulano de tal a Samaria y voy a tener una campaña de milagros. Cooperación 200 pesos, VIP 500. ¿Qué tal? Fuera de lugar totalmente, ¿no? O sea, por eso te digo, estos hombres que predican para su propio beneficio, que cantan para su propio beneficio, que hacen lo que hagan, que sirvan de la manera que sirvan, lo hacen para pues una ganancia monetaria. Quieren ser famosos o quieren enriquecerse y muchos quieren tener una posición ante los hombres. Ante los hombres, no ante Dios, ante los hombres. Eso es lo que les importa realmente. Un motivo totalmente que tienen estos, ese motivo es de adquirir una ganancia utilizando la piedad para ganar de esa manera dinero.
Es un motivo totalmente contrario al del apóstol Pablo. Porque él nos dejó muy claro en Gálatas 1:10 esto. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo no quiero agradar a los hombres. Yo no busco una posición entre ustedes. Yo no quiero que ustedes me favorezcan. Yo busco favorecer a Dios y busco el favor de Dios y busco ser aprobado por Él. Ese es el deseo de un verdadero siervo de Dios, que no predica para su propio beneficio, ni predica de su propia avaricia, ni se promueve a sí mismo, ni utiliza la piedad como ganancia deshonesta. Un verdadero siervo no le interesa eso. No le interesa, no es su prioridad, no es su motivación por la cual él hace las cosas. No es su motivación y no debe ser la nuestra. Y si conoce a alguien que tiene esa motivación, pues como dijo Pablo, aléjese de los tales, aléjese, marque su línea y vámonos. Porque aquí asustan. No hay otra, hermanos. El evangelista Leonard Ravenhill dijo esto: lo que el apóstol Pablo tenía por basura, muchos predicadores lo tienen como currículum. El evangelista Leonard Ravenhill, ya falleció, un evangelista tremendo de Dios, dijo esto: lo que el apóstol Pablo tenía por basura. ¿Qué es lo que tenía por basura el apóstol Pablo? Dijo: yo todo eso lo tengo por basura, por amor a Jesucristo, lo he dejado todo, no me interesa. Pues todos los títulos que él tenía. Cuando él predijo: yo soy hebreo de hebreos, fariseo, estudié a los pies de Gamaliel. Por eso ese es un currículum, presentar todo lo que ha hecho uno, estudiado, méritos, cargos y experiencias que uno ha tenido a lo largo de la vida. Y el apóstol Pablo dijo: sí, yo tengo muchas cosas. Pablo no era cualquier ignorante, hermanos. Pablo era una persona de dos nacionalidades, judía y romano. Pablo sabía hebreo, Pablo sabía hablar en griego. Pablo era un hombre erudito, un teólogo tremendo en sus tiempos, y no puedo atreverme a decir el más grande de ese momento. El más grande de ese momento después de nuestro Señor Jesucristo, claro. Pero entre los apóstoles, Pablo el más tremendo de todos. Un hombre estudiado, no era cualquier inventado. Estudió en la mejor escuela de aquel tiempo, en el Harvard, se puede decir, de Israel, a los pies del mejor maestro que se podía tener y pagar, que era Gamaliel. Y Pablo, que dijo: esto lo tengo por basura. Pero hoy en día muchos hombres de Dios, entre comillas, lo tienen como currículum. ¿Por qué? Porque se promueven a sí mismos. Se quieren dar a conocer y que digan: wow, el siervazo de Dios, qué tremendo, ¿verdad? Pero estos son los que predican por un beneficio propio, ¿verdad? Que predican de su propia ambición. El apóstol Pablo siempre fue humilde, al contrario de los que predican para su propio beneficio. Acompáñame a 2 de Corintios 12 y vamos a ver cómo el apóstol Pablo nunca buscó enaltecerse, nunca buscó ser el centro de atracción, sino que Jesucristo fuera el que recibiera toda la gloria. Él dijo: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este como Señor. A Cristo, eso es lo que necesitamos predicar, a Jesucristo. No predicarnos a nosotros y decir: yo fui a la campaña fulana de tal y 1000 hombres y hice esto, hice aquello, y yo les invito a que escuchen mi canción y que escuchen mi grabación y que escuchen, vayan a mi conferencia. ¿Qué es eso? Y no venimos a enseñarnos a nosotros mismos. El que debe crecer, el que debe ser exaltado, el que debe ser anunciado y nosotros empequeñecidos es Cristo. El apóstol Pablo siempre lo hizo. Él tuvo oportunidad de llenarse de ego y de soberbia y lo tenía con qué hacerlo, pero no lo hizo. No era su deseo ni su prioridad. ¿Por qué? Porque no le interesaba predicar ni servir para sacar un beneficio propio. No predicaba de su propia avaricia, sino que él hacía las cosas siempre con un deseo absoluto de agradar a su Señor Jesucristo, siguiendo los pasos de Jesucristo, queriendo ser como Jesucristo. Por eso él dijo: ser imitadores de mí como yo de Jesucristo. Qué hermoso ejemplo del apóstol Pablo.
en 2 Corintios 12 vemos cuando el apóstol Pablo dice, en el versículo 5 al 9 dice, de tal hombre me gloriaría, pero de mí mismo en nada me gloriaría, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Qué estaba hablando aquí el apóstol Pablo cuando le fue dada una revelación tremenda? Dice que fue llevado al tercer cielo. Y él vio con sus propios ojos cosas y oyó cosas tremendas. Pero no dijo, yo, Pablo, fui llevado al tercer cielo. Adórenme a mí, vean quién soy yo. Merezco lo mejor para ganar ganancias deshonestas, ¿no? Hubiera podido hacerlo, decir, miren, aquí les traigo un mensaje tremendo. 300 pesos la entrada general, 600 VIP, para que estén al frente, y todavía les voy a regalar un aceitito por el cual voy a orar yo, milagroso. Hubiera sacado ganancias deshonestas si hubiera querido, pero le vuelvo a repetir, no es un hombre fraudulento Pablo. Pablo nunca buscó predicarse a sí mismo, ni jamás usar la piedad para ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque él nunca se enamoró del dinero, como los falsos maestros de 1 de Timoteo, capítulo 6, y los falsos profetas de 2 de Pedro, capítulo 2. Y dice en el versículo 8, respecto a dice el 9, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Jesucristo. ¿En qué se gloriaba Pablo? En lo que él hacía, en quién él era, en lo que él sabía, ¿no? En sus debilidades. ¿Para qué? Para que Jesucristo sea exaltado. Ese es nuestro deseo y ese debe ser nuestro motivo por el cual servimos y predicamos. Y finalizo con esto, hermanos amados. Finalizo con esto. George Whitefield, uno de los puritanos tremendos que existió, George Whitefield dijo esto: hay de ustedes que venden sus conciencias y empeñan sus almas por un poco de riqueza y honor mundano. Te lo voy a repetir nuevamente. Y esto se los estamos diciendo a aquellos que se han desviado de la fe, que se han desviado del camino recto por amor al dinero. Dijo George Whitefield: hay de ustedes que venden sus conciencias y empeñan sus almas por un poco de riqueza y honor mundano. Eso es lo que buscan estos personajes que predican para su propio, buscando un beneficio propio, y predican de su propia avaricia. Es muy importante, hermanos amados, que nos examinemos y miremos el motivo por el cual servimos a Dios. Y este motivo debe ser absolutamente por amor a Jesucristo y gratitud a su bondad sobre nuestras vidas. Nunca hagamos nada esperando algo a cambio. Nunca hagamos nada queriendo ganar una ganancia deshonesta. Recordemos lo que dice en 1 de Timoteo 6, versículo 10, el apóstol Pablo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. De muchos dolores. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu mensaje ha sido dado y toda la gloria es tuya y la alabanza. Y sabemos que hay falsos obreros que siempre hacen las cosas utilizando la piedad para ganancias deshonestas, disfrazándose de ovejas cuando son lobos rapaces. Padre, ayúdanos y ayuda a mis hermanos para que puedan tener el discernimiento de identificarlos. Y aquellos que han estado practicando esta manera de vivir, que se puedan arrepentir y pueda resplandecerles la luz de Jesucristo sobre sus vidas. Y ayúdanos a nosotros y líbranos del amor al dinero. Que no pase por nuestro corazón ese deseo. Que podamos hacer las cosas siempre para tu gloria, para tu honra y para que tú seas exaltado, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos toda la gloria, la honra. Amén y amén.
Hermanos, recuerda, el título de esta enseñanza es: el que predica para su propio beneficio, predica de su propia ambición. Y recuerda algo, como siempre, que Jesucristo nos dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Dios te bendiga, hermano amado.